No sabía qué hacer, no sabía a quién acudir, no tenía familia, no tenía nadie. La violencia brutal contra Gracie Ulloa. Denuncia que Ítalo Villaseca la golpeó salvajemente estando embarazada y que por esa patada perdió a su bebé. El 13 me golpea, el 14 voy donde la doctora y me dice que no hay nada que hacer, que la bebé dejó de respirar, estaba fallecida dentro de mí. Pero lo más escalofriante, asegura que su propio hijo fue encerrado en un cuarto oscuro como castigo. Mi hija me decía, mamá, mi hermanito está en el cuarto, por favor sácalo de ahí. Mi papá lo encerró porque le pegó. Un testimonio que revela horror, abuso y silencio cómplice. No sabía cómo salir de la violencia, porque sentía que eso me lo merecía. ¿Hasta cuándo las víctimas tendrán que callar? Sentía que cada golpe era cada error de mi vida. Hoy a las 11 de la noche, En la Noche Habla. Buenas noches, bienvenidos a La Noche Habla. Y una vez más, lamentablemente, tenemos que presentar un caso de agresión. Un caso de una mujer golpeada, masacrada, hasta llegar al punto de que casi la maten. Para hablar de este tema nos acompaña Jorge Lazo, médico, psiquiatra, psicólogo. Bienvenido. Así es, y bueno, también tenemos con nosotros a Víctor Ordinol, especialista del programa Guarmiñán del Ministerio de la Mujer. Gracias por estar con nosotros y con ellos vamos a desarrollar todo lo que ha venido aconteciendo porque se lanzó la promoción del Valor de la Verdad de este domingo. Gracie Ulloa se sentará a denunciar a Ítalo Villaseca. Absolutamente todo, va a abrir su corazón, va a contar episodios que antes no había revelado y además, al mismo estilo de Sujei Cipriani, ella tiene uno a uno los videos de las brutales agresiones. Pero vamos a ver ahora cada una de estas agresiones, porque no es la primera vez que ha sucedido algo así. Varias veces Gracie ha salido a los medios a denunciar estos hechos y podemos ver un poco cuáles han sido estos golpes y dónde se registran estas heridas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la cara que vemos Así es, ahí. Rick. Ella ya había comentado en diferentes ocasiones, pero esta sería la primera vez que ella sale con esta cantidad de pruebas, de videos, que los va a mostrar acá nosotros en exclusiva. Estamos siguiendo simplemente un adelanto de lo que se va a ver este día domingo en El Valor de la Verdad. Vamos a seguir con la siguiente imagen, donde se vería, ahí está, un ojo moretoneado. Eso ha sido por un golpe, podría haber sido un puñete, me imagino, en este caso. Ella ha guardado todas estas pruebas para generar denuncias, y no solamente denuncias en la policía, sino denuncia pública, denuncias que muchas veces, y lamentablemente, no muchas veces, la mayoría de veces a las mujeres no se les cree y lamentablemente muchas veces llegamos a la muerte. Exactamente, tenemos ahí otra de las imágenes, la boca, porque en el adelanto del Valor de la Verdad, Gracie menciona, miren lo que me ha hecho, enfoca a Ítalo y luego se enfoca a ella mostrando diferentes partes de su rostro, como hemos visto, la cara, los ojos, ahora la boca. Y también tenemos una imagen más que la vamos a mostrar a continuación y es el brazo de Gracie Ulloa. Recordemos que ella tiene ya varios hijos con Ítalo Villaseca, ellos vivían en Estados Unidos, han mostrado una relación tormentosa, tóxica, que finalmente esto ha llegado en esta brutal agresión y bueno, imágenes realmente escalofriantes, ¿no? Víctor, buenas noches, queremos hablar contigo directamente y preguntarte cuántas mujeres son las que sufren de estas agresiones al año y cómo se viene desarrollando el apoyo del programa Guarmiñán del Ministerio de la Mujer. Muy buenas noches, estimada Nilsa, estimado Rick. Muy buenas noches. Nosotros, como parte del Estado peruano, tenemos una política de atención, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Es muy importante comprender este marco porque nos permite entender que frente a este problema de salud pública tenemos servicios especializados en violencia a través del Programa Nacional Guarmiñán. Por ejemplo, casos como Gracie, podemos tener un equipo de acompañamiento psicológico, social y un patrocinio legal desde el inicio de la denuncia hasta lograr una sentencia favorable. ¿Cuántos casos se vienen registrando en lo que va del año? En lo que va del año nosotros tenemos 98.000, un aproximado de casos de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia
sexual. Casi A 100.000. ver, estoy en shock. 98.000 casos denunciados en lo que va del 2025. ¿Y qué nos has dicho? ¿Casi medio millar de qué? 98.000 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y violencia sexual a nivel nacional. Wow. Y estos casos han llegado a buen puerto. Finalmente se ha podido atrapar al agresor, poderle dar un castigo adecuado, o en qué parte del proceso se han quedado a nivel de porcentaje. Nosotros tenemos un servicio que acoge a la persona usuaria, y decimos acoger porque, por ejemplo, reconocer cuán importante es valorar que Gracie comunica este hecho, y tener instituciones que están preparadas para acoger significa escuchar, comprender y también dar respuestas empáticas en un primer momento. Efectivamente. Es muy importante. Eso es muy importante, pero lo que nosotros queremos recalcar en este momento para tomar conciencia es la cantidad de mujeres que son violentadas. Y como ha dicho Rick, de estos 98.000 casos que se han reportado, ¿cuántas denuncias, cuánto es el porcentaje de casos en los cuales los hombres, las personas que son los victimarios, las personas que son los que agreden a estas mujeres, terminan tras las rejas o con algún castigo? ¿Y cuántos de estos simplemente quedan por la calle libres como si no hubiese pasado nada? Tenemos un marco legal que permite interponer las denuncias ante la comisaría, Ministerio Público, Poder Judicial. También un Poder Judicial que emite en una primera etapa medidas de protección en el marco de la ley. En las 24 horas debieran estar emitidas las medidas de protección. Operadores de justicia como Fiscalía, que puede investigar este proceso, enmarcarlo en un delito de lesiones graves. Entendemos que tienen que llegar a esa parte. Exacto. Para poder tener finalmente como quien dice, final feliz, porque de verdad escuchar que ha habido 98.000 casos de mujeres agredidas e integrantes de la familia me parece a mí escalofriante. Estamos en agosto. ¿Y cuántas no habrán denunciado? Porque estamos hablando de las que denuncian. ¿Cuántas se mueren de miedo y no habrán denunciado? Y hablando de eso, vamos a ver un poco la historia de Gracie Ulloa e Ítalo Villaseca. Un romance tormentoso, un romance tóxico que finalmente termina aparentemente este domingo con una grave denuncia de parte de Gracie para Ítalo. Vamos a ver. Que hayas empezado una relación, porque ella empezó una relación con él a los 17, hasta los 19 que yo los pillé. Usted es una cínica. Usted no tiene sangre en la cara. Usted no tiene sangre en la cara. Su vida ha estado envuelta en la polémica desde que llegó al Perú. Voy a ir hasta las últimas por mi hijo, porque la tranquilidad de mi hijo nadie me la vulnera. Gracie Ortega es la hermana menor de Milena Zárate. Llegó al Perú cuando solo tenía 14 años. Pasó a vivir a la casa de Milena y su pareja y cómico Edwin Sierra. Se mostraban muy pegados y compenetrados, sobre todo con su cuñado Edwin. Tiempo después, una bomba estrellaría en el seno familiar. Un romance clandestino las enfrentaría. O sea, tenía novio, le ponía los cachos al novio y se metía con mi marido. Tenía 15 años, era una chiquilla que no sabía de la vida, no sabía de nada. Arrepentirse ya está de más. La colocha descubrió mensajes que evidenciaban el romance entre su esposo y Gracie. ¿Cómo tú le dices a una persona, mi rico, te amo, eres el amor de mi vida, te espero en la casa? Porque ella empezó una relación con él a los 17, hasta los 19 que yo los pillé. Él era un hombre de 40 y no sé cuántos años, yo tenía 15. Edwin es una persona maquiavélica, es una persona que lo hace todo muy frío, me manipuló a mí. Después de este escándalo que la catapultó como figura mediática, Gracie Ortega se enamoró y se casó, pero esta vez con un bailarín llamado Ítalo Villaseca. Yo le pagué a él 10.000 soles para que se case conmigo. Él se sale de trabajar del banco porque ya sabía que conmigo iba a tener prensa. Pero este matrimonio no fue cuento de hadas. A pesar de sus constantes peleas, tuvieron 3 hijos. Sus problemas económicos llevó a la pareja a viajar a Estados Unidos, donde la violencia los separaría. No de golpearme, hago la denuncia pública por si algo me llega a pasar a mí y a mis hijos. Pero Gracie Ortega aún guarda episodios desconocidos de su vida que ella misma se encargará de contar en El Sillón Rojo. Bueno, después de ver estas imágenes, quiero hacer una pregunta directa al doctor Jorge Lazo. Él es médico, psiquiatra y psicólogo. Doctor, ¿por qué las mujeres no denuncian y se mantienen dentro de esta relación no solamente tóxica, sino una relación agresiva que puede atentar contra su vida y llegar hasta la muerte? ¿Por qué se mantienen ahí?
Bueno, cada vez la violencia está avanzando, como dijeron hace un momento. Efectivamente, las mujeres tendrían que darse cuenta a la primera que esa persona que está a su lado es un psicópata, es un impulsivo, es un inestable, es un narcisista. Y entonces tendrían las mujeres inmediatamente que apartarse. Algunas mujeres se quedan porque a ellas mismas les falta madurar, les falta ser más fuertes, mejorar su autoestima. Y entonces en ese momento la relación patológica probablemente se terminaría. Hombres tóxicos, las mujeres son inteligentes y se dan cuenta desde el primer momento. Y con todas las experiencias va a ser difícil que los hombres psicópatas o los impulsivos o los inestables o los inmaduros cambien. La que tiene que cambiar generalmente es la mujer. Terminar esa relación y empezar a trabajar su propia autoestima, su propia personalidad, su propia estabilidad emocional. Doctor, ¿por qué siempre hablamos de la víctima, que la víctima es la que tiene que trabajar su autoestima, que la víctima es la que tiene que salir? ¿Y qué pasa con estos hombres psicópatas, con estos hombres agresivos, con estos hombres narcisistas? ¿Por qué cada vez hay más? ¿Por qué hay tanto hombre golpeador? ¿Qué satisfacción sienten de humillar, golpear, maltratar y abusar de alguien que claramente, físicamente, son más débiles que ellos y no se pueden defender? ¿Por qué hay tanto golpeador en la calle? Porque los valores sociales se han complicado cada vez más. Y porque los violadores, los torturadores, los agresivos siguen muchas veces libres, como si nada. No hay una forma de poderlos encasillar en una sanción que se merezca. Por eso yo acabo de decir hace un momento que ella tiene que superar su autoestima, al margen de la persona infravalorada que ha tenido. Ellos deben tener un castigo de la sociedad, de las leyes, pero ella tiene que buscar su ayuda. Doctor, ¿un golpeador puede cambiar? Es muy difícil afirmar eso. Tendría que hacer alguna vez psicoterapia intensa, profunda. Tendría que tal vez recibir psicofármacos y algunas veces tendría que estar recluido para ver si eso le sirve. ¿Y qué hay de esta excusa que es lo que la mayoría utilizan? Es el tema de estaba borracho. Antes que me la responda, vamos a ver una nota, pero la clásica excusa para el hombre golpeador es estaba borracho. ¿Por qué siempre se excusan en eso? Antes de que me responda, vamos a ver una nota. No de golpearme, hago la denuncia pública por si algo me llega a pasar a mí y a mis hijos. Gracie Ortega se sentará en el sillón rojo del valor de la verdad a contar dramáticos episodios de violencia sufridas a mano de su ex esposo, Ítalo Villaseca. Violencia que muchas mujeres sufren a diario en nuestro país. ¿Por qué no hay sanciones para este tipo de casos? ¿Por qué callan las mujeres? ¿Qué obstáculos se enfrentan para hacer una denuncia? La Noche Habla salió a las calles a preguntarle a las mujeres. Creo que no son tan rígidos en esas normas porque en Perú no hemos quedado mucho. En otros países no pueden tocar a la mujer. Bueno, pienso que la mujer en sí se deja violentar por lo mismo que no tiene autoestima. No, tienes que venir sangrando. Tengo que venir ya golpeada, ya todo, va muriéndome para que recién me hagan caso. Sí, es un país machista y lastimosamente la mayoría de estos casos quedan tapados. Más que nada las víctimas que sienten con mucho miedo a poder acusar a estas personas. Porque nuestro país es machista y porque las mujeres no se quieren, no tienen una buena autoestima desde pequeñas, ¿no? Vergüenza, miedo a que te señalen, a que te cuestionen. No me harían caso, no me harían caso. Pues en mi caso yo sí hablaría, ¿no? Exactamente, es por miedo y por vergüenza. Están pegadas porque el hombre económicamente las apoya. También represalias, como también vergüenza de lo que pueda decir la gente, la familia. Ya hay personas que han denunciado y al día siguiente ya están muertas. Bueno, escuchamos un poco a la gente hablar en la calle y ellos mencionan que la vergüenza, la desconfianza y demás. Pero quiero resaltar esta parte que dice porque las mujeres no se quieren. Creo que los hombres tampoco se quieren. Y el no quererse es demostrar que la persona que supuestamente amas, le haces el daño que le haces y vemos las consecuencias de ello. Pero aquí tenemos alguna data. Por ejemplo, el vínculo relacional de la presunta persona agresora con la víctima. Tenemos que en un 45% es la pareja, en un 21% un desconocido. Cuando hablamos de un desconocido, ¿nos referimos a qué? ¿Una persona que conocen en una noche? ¿O un desconocido es un ratero? ¿Cómo podemos hablar del desconocido? Porque siento que el porcentaje de desconocidos es bastante amplio. Efectivamente, es una persona que aún, por ejemplo, en el caso de Ivy Ágreda, que no tenía una relación, principalmente era un acoso sistemático que recibía y finalmente terminó ejecutando a esta víctima de violencia. Porque detrás de esto también hay creencias, o eres mía o eres de nadie,
en su imaginario, como no se obtiene eso, ejercen la violencia como una forma de control. Y igual eso que es las un exparejas, feminicidio. que también tiene un 21%, y hablamos de personas que no han superado las relaciones, que lamentablemente no pueden controlarse y finalmente llegan a esas agresiones. También tenemos a los conocidos y a los familiares dentro de este cuadro. De verdad es bastante alarmante ver la cantidad de personas que son víctimas tanto de agresiones como también la cantidad Doctor, de agredidos. Yo tengo para hacerle una pregunta. ¿Qué pasa con estas víctimas? ¿Qué pasa con estas niñas que crecen en un ambiente familiar donde ven que el papá le pega a la mamá, donde crecen en un ambiente donde se normaliza y donde muchas veces, porque lo he escuchado, la mamá dice, me quedo por mis hijitos, me quedo por mis hijos, me quedo por mis hijas? ¿Realmente le estás haciendo un favor quedándote con una persona que te golpea, o ese niño y esa niña que crecen en ese ambiente en un futuro serán mujeres que también permiten que las golpeen u hombres que también son golpeadores? Se quedan con un trauma emocional. Un trauma emocional que a veces es difícil superarlo. Se necesitan horas y sesiones y semanas de terapia. En algunos casos incluso ha sido tan severa lo que le ha pasado en su infancia que no lo pueden olvidar. Hace un momento me preguntaron que cuando los hombres dan como disculpa, como argumento, que yo estaba embriagado, que yo estaba drogado. Eso no es cierto, porque si estuvieran muy embriagados, no podrían agredir a nadie, se caerían al suelo, no podrían ni levantarse. En realidad no están tan embriagados, no están tan drogados, y su psicopatía y su agresividad se pone a flote. Eso deberían realmente fijarse estas personas y deberían analizarse un poco. Por ejemplo, tenemos las características de los casos. En un 21.1% casos donde el lugar de la ocurrencia del hecho de violencia fue en la casa de la víctima. 18.9% en los casos donde la principal modalidad fue acuchillamiento, y 46.7% casos donde la víctima no tomó ninguna medida o acción antes del hecho de ocurrencia, es decir, no salió, no habló, su círculo cercano tampoco se enteró, y por eso vemos estas cifras. De estas datas me preocupa la última. A comparación del año pasado, ¿en cuánto se ha superado estos números? Nosotros tenemos una estadística de 162 casos del año pasado, 2024, con características de feminicidio. Y en el presente año van aproximadamente 90 casos, haciendo una variación de menos 10 puntos porcentuales. ¿Qué significa ello? Que a comparación de ese mismo periodo de tiempo ha habido una disminución de casos con características de feminicidio. Eso significa que también la población está tomando acciones, está conociendo que hay acciones que son violencia y los comunica, como por ejemplo el caso de Gracie. Bueno, y enterándose también que existen programas como el de ustedes, en donde efectivamente al poder llamar puedes tomar acción, ¿no? Quiero hacer una pregunta. Muchas veces y decimos, denunciar no sirve de nada, denunciar no sirve porque no nos escuchan, denunciar no sirve porque no nos hacen caso, denunciar no sirve porque están... ¿Sirve o no sirve poner una denuncia cuando tú has sido agredida o violentada? Muy buena pregunta. El primer paso para todo proceso de cambio es darse cuenta. Y para eso a veces la misma persona usuaria necesita recursos y necesita profesionales especializados. Sí sirve, ¿por qué? Porque se activa todo un aparato legal, pero también un sistema que permite una recuperación, un acompañamiento psicológico, social, un acceso a su tratamiento especializado. Una red de a través apoyo de también, que es súper importante. Exacto, el trabajo con las familias, en identificar planes de seguridad, en insertar a hogares de refugio temporal. En el caso no tengo una red de familiar, nuestros servicios están a disposición. Y muy bien lo que has mencionado, nosotros tenemos una línea 100 que está las 24 horas del día. Vamos a ponerla, por favor, sábados, acá domingos abajo. y Vamos feriados. a poner la línea. Si alguna mujer que nos está viendo ha sido agredida, por favor, para que lo menciones. Y una última pregunta con respecto a esto. Si la víctima no quiere denunciar, yo como amiga, como prima, como madre, ¿puedo yo hacer la denuncia? ¿Puedo llamar yo a la línea? Muy significativo lo que has mencionado. Aparte que hay un parámetro legal que nos motiva a dar a conocer si somos testigos de un hecho de violencia, tienes también la línea 100 que puedes comunicar características generales, domicilio, características de las víctimas, y los equipos más cercanos, cuidando la confidencialidad del informante, vamos a ayudarle a esta víctima toman de acción. violencia. Eso es súper importante, así que ya lo saben, la línea 100 está habilitada para todas las personas que saben de algún caso, y también si eres víctima de violencia, por favor, denuncia. Es importante no callar. Doctor,
Si alguna víctima nos está mirando, alguna víctima no ha denunciado, alguna víctima tiene miedo, cortito, unas palabras que usted le pueda decir como psiquiatra, como psicólogo, para darle ánimos y cómo podría salir del infierno en el que está en este momento. La palabra cortita es: tu vida vale mucho. Tú vales como persona. Y nadie tiene ningún derecho a lastimarte ni a agredirte. Definitivamente ya eso se termina y tienes que tomar otro camino. Esa es la palabra cortita. Pero además, ahora que estaban hablando de grupos de apoyo, 3, 4 vecinas pueden ser muy amigas, muy entregadas, y cuando sientan que algo le está pasando a alguien, inmediatamente tomar acciones. No solo lo que el Estado te ofrece, sino lo que tus vecinos y tus amigas también pueden hacer para ayudarte en los momentos de crisis. Muchas gracias, Jorge Lazo, médico psiquiatra. Y también Víctor Ordinó, la especialista del programa Guarmiñán del Ministerio de la Mujer, por acompañarnos. Estamos seguros que este fin de semana todos vamos a hablar sobre lo que pasa a Gracie Ulloa, y seguramente en el programa va a revelar muchas más cosas. Así que si tú ves eso y te sientes identificada, denuncia.